Hola, mi nombre es Rodrigo Luna y esto no es un podcast. Un día más, una entrevista más, una candidata más, un aspirante más al llegar al Congreso de la República el día de hoy con nosotros. Antes de empezar, cabe decir las formalidades que repetimos en todos los capítulos. La parrafada no es parte de ningún partido político ni simpatizante de ningún candidato. No guardamos alguna posición política y si vale decir mi persona no es amigo de ningún personaje político, por lo que estos episodios son netamente informativos para que saques tus propias conclusiones. La parrafada no se hace responsable de las opiniones vertidas en este episodio por la invitada del día de hoy. Hechas las formalidades, hecho el mensaje para quitarnos cualquier incidente de encima, presentamos a la candidata del día de hoy. Ella va por Lima Metropolitana, el partido fujimorista, y quiere que este 11 de abril escribas el número 6. Flor Mesa, bienvenida. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias. Y gracias a los que nos están escuchando, viendo también. Sí, voy con el número 6 por Fuerza Popular, representando pues a un partido con historia, con un partido que viene trabajando desde hace mucho tiempo, y asimismo creyendo en la renovación política que ya es necesaria, ¿no? Bien, creo que la pregunta que cae de madura es ¿por qué el partido fujimorista? De por sí, como te dije, es un partido que, muy aparte de tener historia, no nace en una coyuntura, no nace por una elección, es un partido que viene trabajando no solo en las elecciones, sino en los intermedios, en los recesos o durante los 5 años, seamos gobierno o no, o sea, no viene de ahora, desde los 80, desde nuestro líder histórico, el presidente Alberto Fujimori, que viene haciendo un trabajo y que nos ha demostrado que los cambios se pueden hacer con voluntad política y con decisión, ¿no? Ingresé al partido a los 18 años, yo te cuento, yo soy licenciada en periodismo, y a los 18 años, cuando era joven, me interesé en ingresar a Fuerza Popular, ya que recibí una invitación particular, pero también con esa duda, porque de por sí Fuerza Popular siempre ha sido, pertenecer al fujimorismo siempre ha sido difícil, y más en la universidad en la que yo estaba, que era la Jaime Bausati Meza, que era de periodismo, que normalmente habían pues puntos en contra, siempre va a haber pues alguien que te diga que no, que sí, la gran mayoría pues siempre estaba en contra del fujimorismo, y a pesar de eso decidí incursionar justamente en la política con este partido. Y entré como toda joven con dudas, pensando en que no saber qué era la política de por sí, y poco a poco me di cuenta que era el lugar en donde tenía que empezar mi carrera, en mi carrera política, las ganas, mi vocación de servicio, ya que es un partido que te brinda oportunidades. Siempre que me preguntan, defínelo en una palabra el partido, es oportunidad. Pero Ha sido las diferencias con Fuerza Popular nacen justamente de la historia que tú mencionas, de esa así historia que es. tiene el partido. Exactamente, justamente de esa historia, o sea, te voy a ser sincera, mi familia ha sido fujimorista, pero no por decisión, por mi familia, por verlos, yo entré a la política justamente con este partido. Por decisión propia entré al partido y por esa historia y por realmente informarme como quería informarme, porque normalmente vemos pues la prensa, las noticias y vemos una información podría ser muchas veces sesgada, o sea, hay que ser sinceros, yo respeto mucho la carrera o a los periodistas, soy periodista de todas maneras, pero muchas veces se ha tergiversado información. Entonces, tener información de primera mano es importante, ¿no? Tener esa voluntad de querer saber las cosas como son de ti mismo, que nazca de ti mismo, entonces es así como empezó mi incursión en la política, justamente en este partido, en el Fujimorismo. Y siempre digo, el Fujimorismo tiene historia y tiene cambios reales que se han hecho, y más con las mujeres. Bien, esta pregunta la quiero tocar muy levemente, sin querer, sin las ganas de ofender, ¿no? Pero usted tiene un hijo, es pequeño, ¿cómo le va a explicar la historia del Perú en la parte del gobierno de Fujimori? ¿Le va a decir que hubo un dictador en el Perú? ¿Qué le va a decir? Sí, tengo un hijo de 4 años y como tú dices, como madre, ya vemos un reflejo distinto, ¿ah? O sea, la mirada que tenemos nosotros es de manera distinta. Ahora, ¿tú me hablas de un dictador? No. Lo que le voy a contar es cómo fue la historia en los 80, cómo estaba nuestro país en esa época, cómo la gente hacía colas. Gracias a Dios mi madre está viva y
ella es la que me cuenta cuánto han sufrido mis padres, han sufrido para hacer colas, para comprar el pan, para comprar alimentos básicos, y que ellos han sufrido el terrorismo en primera mano. ¿Qué es lo que primero le voy a decir? Es que gracias al presidente Fujimori y a esa época y a la decisión política que tuvo en ese momento, nosotros vivimos en un país en paz, en un país promedio, gracias a una constitución del 93 que nos ha dado esa economía que hasta el momento vivimos en una crisis, sí, pero nos mantiene en el promedio, que no estamos en una crisis total. Entonces, lo que básicamente le voy a decir a mi hijo es que alguien nos pudo sacar de ese hoyo, y de ese hoyo fue el presidente Alberto Fujimori. Para usted, Fujimori no fue un dictador. ¿Cómo definiría el gobierno de Fujimori? Mira, lo que voy a decir, no voy a caer en justamente calificativos, pero lo que sí se puede decir es que para eso estamos nosotros en política, ¿no? Renovar esa clase política y cambiar algunas situaciones que se han podido hacer, tal vez algunas situaciones más complicadas, mucha más decisión mano dura en general en todo sentido, pero también algunas decisiones que se tomaron en el momento debido a la coyuntura. Recordemos que la situación de ese momento la meritaba cambios, que también se pudieron cumplir o se pudieron tomar decisiones excesivas, sí, claro, y eso lo hemos dicho en el partido, se han podido tomar algunas decisiones que han salido de la línea promedio, pero para eso estamos acá. O sea, no hablemos del pasado, no nos enfoquemos en lo que pasó, en lo que se hizo, ahora estamos en una coyuntura totalmente distinta y podemos avanzar justamente pensando en un consenso entre ejecutivo, legislativo y no llegar a excesos. Eso es lo que se tiene que evitar. Usted me ha repetido ya que es comunicadora. ¿Qué opinión le merece la censura a los medios de comunicación que hubo en el año 92? Bueno, eso es un caso complejo que, como te digo, si nos vamos a enfocar en el tema del pasado, va a ser totalmente triada en esta conversación. Como siempre digo, hay que mirar adelante, como te dije, y lo repito, no cometamos los mismos excesos que en el pasado se cometió. Hay errores que tenemos que entender de que no puede volver a suceder en la actualidad. Hay de repente decisiones políticas que se tomaron o decisiones propias que se tomaron en su momento, pero para eso estamos nosotros. Bien, he visto que tiene experiencia ya trabajando dentro del Congreso. He visto que ha estado en el año 2017, 2018, 2019. Y si bien lo que me ha repetido ahora es que no hay que fijarnos tanto en el pasado, yo creo que 2017, 18, 19 no es tan antiguo, no es tan pasado, No, y ha tenido bastante polémica la bancada fujimorista en esos años. sí me gusta enfocarme bastante en este punto porque ya justamente me involucra, yo ya estoy mucho más activa a partir de los 20 años en el partido. Yo desde el 2016 ingreso al Congreso justamente de la mano con una parlamentaria en su momento, ex parlamentaria, y empiezo a ¿Con ver qué la entra? historia del otro lado. Y como te dije, yo entro con Úrsula Letona, porque eso es totalmente público. Me acuerdo que yo trabajaba en el sector privado muy cómoda, pero se me dio la oportunidad de trabajar con ella justamente en la parte de representación. Recuerda que cada parlamentario tiene una semana de representación en la que van a hacer actividades, van a visitar zonas, reciben incluso dirigentes de algunas zonales, de distritos, y ahí me di cuenta de que algunas cosas se podían tergiversar. Yo hice un mea culpa, o sea, hice un mea culpa como partido, al decir de que se cometieron muchos errores de todas maneras, que se cometieron excesos, pero eso no liberaba, o sea, no liberaba al Ejecutivo de las responsabilidades. ¿Estuvo de Entonces, acuerdo con el cierre del Congreso? no, yo creo que el cierre del Congreso fue inconstitucional, no fue una medida necesaria, ¿no? ¿Y la Lo vacancia vi de del Vizcarra? otro lado. Mira, fue una decisión política en su momento que realmente pues, mira, yo te voy a decir, en primera línea Fuerza Popular votó en contra. Y en la segunda, ya cuando vimos tantas cosas, o sea, ni siquiera nosotros nos encargamos de, como Fuerza Popular, de poder mencionar estos actos de corrupción que se vieron en ese entonces presidente Martín Vizcarra. Ya después de eso no podíamos quedarnos, o sea, no podíamos quedarnos sentados diciendo, bueno, que siga cometiendo tantos actos de corrupción. Respeto las decisiones que se tomen, pero yo creo que esas medidas justamente se tienen que tocar en este nuevo Congreso, una reforma política necesaria como para poder evitar este tipo de actos, vacancias, cierres y todo lo ¿Una que reforma como venga. el cambio de la Constitución?
No, yo no estoy de acuerdo con el cambio de constitución, jamás voy a estar de acuerdo con el cambio de constitución, pero sí cambiar algunos artículos precisos. Por ejemplo, yo te voy a hablar de la reforma política, ¿por qué no debatir el tema de la bicameralidad? Sí voy a encontrar pues en mi mismo partido, como somos un partido democrático, personas de que estén de acuerdo o no con la bicameralidad. A mí me gustaría sinceramente, de manera personal, que se ponga en debate el volver a la bicameralidad. Candidata, ¿qué comisión ordinaria le gustaría integrar en el Congreso? Me gustaría mucho, ¿por qué no constitución? O sea, no soy experta en el tema constitucional, pero me gustaría tocar esos puntos, justamente la Comisión de Constitución, la Comisión de Educación y principalmente la Comisión de la Mujer, que como madre, como mujer, como víctima de repente incluso en su momento maltrato psicológico, necesito trabajar duramente, quiero trabajar duramente en algunas sanciones o algunas propuestas que saquen a esas mujeres o que salven a esas mujeres de esa dependencia que tienen con las parejas maltratadoras. Ok, ¿me podría decir cuántas comisiones ordinarias hay en el Congreso? Son 24. Ok, muy bien. Ha estudiado, muy bien. Le he No, escuchado, sí, sí le he he trabajado en el escuchado, Congreso, felizmente. ok. La intercomunicación dentro del país, le he escuchado hablar acerca de llegar a las zonas alejadas para asegurarles estudios, para asegurarles educación. Justamente eso es un tema que yo aprendí en el Congreso en mi función de, empecé sinceramente como asistente, te cuento, yo empecé como asistente de la congresista, terminé como técnica y lo que me demostró los 2 primeros años que trabajé en el Congreso es la falta de preponderancia que le dan a las zonas más alejadas. ¿Por qué yo voy a las zonas altas, por ejemplo, de Villa María, de Villa El Salvador, de San Juan de Miraflores, la parte de Rinconada? Es que son zonas en las que no llega ninguna autoridad. Sí llegan candidatos, eso sí te voy a decir, soy sincera en decirte, llegan candidatos. En toda campaña llega un candidato de un partido y se acerca y dice, te doy esto y esto, pero yo estoy visitando las zonas en las que he trabajado en el Parlamento junto a la ex congresista con la que trabajaba. Y ahí es donde yo empiezo a crear el vínculo. Yo no visito zonas las cuales nunca he tocado. Yo sé que como parlamentarios nosotros no tenemos capacidad de gasto, porque eso es parte del Ejecutivo. Nosotros tenemos la capacidad de representar, legislar y fiscalizar, que es el control político, pero sí lo que tenemos que hacer es gestionar. O sea, es imposible que no vayamos representando a justamente ese sector necesitado, porque yo he vivido, justamente eso no lo dicen las noticias, y eso es lo que recalco siempre, ¿no? He estado 2 años frente al problema y no hay noticia que saque, uy, esta zona ha trabajado el esquema 300 para que más personas tengan agua y desagüe. Eso no he visto. Bien, ¿es difícil ser madre joven en el Perú? Muy difícil, es muy difícil. Definitivamente es difícil no ser madre joven, creo que cualquier joven o adulta está en la posibilidad, pero es difícil en un país en donde la igualdad de oportunidades no es la misma. Hay todavía un gran avance en la igualdad de oportunidades, sí, pero es difícil cuando nuestra sociedad todavía no está lista de entender que nosotras tenemos también los mismos derechos. Y es que yo soy sincera, la he tenido en el medio. No ha sido fácil ser mamá separada, porque yo me separé del papá de mi hijo, tenía una vida cómoda, pero lamentablemente se cometieron excesos, incluso sufrí de maltrato psicológico en su momento, pero tengo la ayuda de mis padres. Así que es difícil, sí, ser mamá, ser mujer en nuestro país en algunos aspectos, ¿no? En otros estamos bendecidas con mucho sentido, pero en otros aspectos sí es muy difícil y creo que muchas no las tenemos fácil, ¿no? ¿Estaría a favor de legalizar el aborto en cualquier causal? Yo soy pro vida, te voy a ser totalmente sincera y en todas las entrevistas lo voy a decir. Sí Okay. creo en el tema tan complejo que lo es la violación a menores de edad. Es un tema muy complejo que digo, es un tema que se tiene que debatir, nuestra sociedad no está lista así, pero tenemos que tocar justamente esos puntos. No es un sector grande, es un sector importante, sí, es una cifra importante, pero no es un sector mayoritario. O sea, yo creo que hay temas mucho más importantes, como, no, mucho más amplios o necesarios en esta coyuntura, pero sí no dejo de decir que esto sea importante. Yo solo soy un voto en un congreso, en un parlamento,
pero justamente en todo país democrático vamos a tener que decidir en su momento. Yo soy pro vida, pero va a haber gente que va a votar por gente que quiera legalizar el aborto en su momento, justamente en estos casos. Y de todas maneras, en vez de pensar en el aborto, porque puede dar pie a que jóvenes tomen decisiones impropias en su momento, por ejemplo, yo soy mamá joven, te digo que no la he tenido fácil, pero tomé la decisión de tener a mi hijo porque no voy a atentar contra mi cuerpo nada más, estoy atentando contra un ser humano. Sí, yo tengo alternativas como políticas públicas de planificación familiar que justamente a la niña la empodere desde el colegio y ellas puedan decidir, las adolescentes, cuándo y cómo ser mamás, cuándo y dónde ser mamás. Ellas tienen la posibilidad de hacerlo. Trabajar en educación sexual en los adolescentes. ¿Por qué no enfocarnos en ese problema y dejar que ese tema sea tabú en su momento y desarrollarnos como país? Sí, sanción dura para lo que no llamaría un ser humano, que son los violadores. Es más, como yo no los llamo ser humanos, yo sí me gustaría que entre en debate la pena de muerte para violadores. De manera particular, soy pro vida, pero me dicen, pero si eres pro vida, ¿por qué quieres matar a los violadores? Es que yo no los llamaría seres humanos. Si una niña es violada, usted, sin tan políticamente que, bueno, se debate y toman decisión en grupo, usted estaría a favor de que esta niña violada aborte porque tiene consecuencias, tiene una penalización acá en el país? Es, como te digo, un tema complejo. Y no es políticamente, te lo digo sinceramente como madre que soy, ¿ya? El Estado debe brindarle a esa niña todo el apoyo necesario, psicológico, económico, todo lo que tenga que ver con el proceso. Tenemos que entender que el Estado, como Estado, tiene que encargarse de aquella menor víctima de violación y dar todas las facilidades posibles a aquella víctima, sea psicológico, económico, educativo, todo lo que tenga que ver con el menor. Dentro de ese apoyo, perdón, dentro de ese apoyo que tiene que dar el Estado también está el apoyo de salud, de las consecuencias físicas que le puede traer a una niña que físicamente no está preparada para dar a luz, que sea mamá. Tendrá que velar por la menor, tendrá que velar por los menores, porque de por sí va a ser madre de todas maneras y tendrá que velar en todo sentido. Pero como te digo, es un tema complejo, pero como yo quiero aclarar un punto, no podemos dar pie mediante una situación que te digo que es importantísima, que es este pequeño sector de niñas o menores ultrajados, violados, pero no podemos dar pie a que más personas se aprovechen de esa situación. Ese no es el meollo del asunto. No nos estamos enfocando en los problemas reales, no nos estamos enfocando en la educación, no hay asistencia psicológica en los colegios, no hay asesoría, no hay tutoría en los colegios. ¿Por qué nos vamos justamente a la consecuencia y no vemos el meollo, el problema principal, la base principal de la educación? Entonces, no nos enfoquemos justamente en estos problemas y tratar de, pues, dividir a nuestro país cuando pueden haber soluciones a largo y corto plazo. Claro, pero este cambio generacional que usted dice, que cambiar y apoyar o fortalecer la educación para que no haya violadores, que haya educación sexual, eso va a ser, pero es generacional. Eso es con los que vienen, pero hoy en la calle hay violadores, hoy en la calle hay gente que tiene problemas mentales, hay gente enferma, entonces hay que enfocarnos también en la realidad. Justamente parto de eso, y yo no lo niego, definitivamente hay personas, no nos estamos enfocando en la salud mental, y eso es deprimente, eso sí es preocupante. Pero, como te digo, mi postura personal, que sí sé que me encantaría que entre en debate, y estaré en primera línea ahí debatiendo, y si en caso se necesite, se amerite, pues tendremos que llegar a un consenso. Bien, hablando de temas que ameriten, ¿cómo se preparan para afrontar los rezagos de la pandemia que viene dejando? Nuestra coyuntura demuestra que nuestro sistema de salud, nuestro sistema económico, nuestro sistema educativo está en crisis y no nos estamos enfocando en el problema real. Es más, fuera de hacer una crítica, no sé si constructiva, cómo llamarlo, la cuarentena que ahora estamos haciendo, estamos cometiendo el mismo error que se ha cometido el año pasado. Estamos entrando en un proceso de cuarentena, pero no se está trabajando un plan de acción. Yo acabo de salir de un cuadro de COVID, o sea, el cuadro de COVID hace 2 semanas estuve mal. Llamé al 113, te cuento, el primer día que me enteré de que estaba mal, y hasta ahora sigo esperando la llamada. No me han llamado, para nada. Me dijeron te vamos a llamar máximo en 24 horas y hasta ahora sigo esperando. Sin ser críticos, lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Por ejemplo, ahora estamos en una cuarentena por cuidar nuestra salud, sí, pero hacer un llamado a que se hagan, por ejemplo,
cumplan algún tipo de soluciones. Que, por ejemplo, las pruebas moleculares, como dijo esto es una parte del plan de gobierno, que es hacer mayor cantidad de pruebas moleculares diarias. Lo que tenemos que hacer no es esperar que yo tenga síntomas y me acerque al laboratorio, a la clínica, al hospital a hacerme la prueba. No, tenemos que hacer mayor pruebas para poder evitar que esa persona, o sea, yo he podido contagiar a 7 personas más, y esa persona siga replicando y replicando. Tenemos que evitar que la persona infectada siga movilizándose dentro de la zona para poder evitar más contagios. Y también la parte económica, que justamente yo tengo 2 propuestas en la parte económica para poder trabajar, que es licencia e impuesto cero para los nuevos emprendedores durante los 2 primeros años, que es un trabajo progresivo. No quiere decir que de la noche a la mañana la gente va a dejar de pagar impuestos. Lo que tenemos que hacer es crear formalidad. Está mal decir luchemos contra la informalidad, eso no se debe hacer. Somos un país con casi el 80% informal, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces no podemos luchar con nuestra propia naturaleza. Y por segundo, para los jóvenes, como joven que soy, porque igual soy mamá, pero tengo 27 años, es incentivar a las empresas privadas, trabajar en conjunto con las empresas privadas para mayor contratación de jóvenes que no necesariamente tengan experiencia laboral, con beneficios que la ley otorga. No los beneficios al 100%, porque todo es progresivo, pero al menos como un trabajo digno, un sueldo digno, contribuciones como lo es salud, como lo es la ONP, algo que pueda darle a ese joven la seguridad de que realmente no pueda estar pateando latas en este momento, sino que pueda ser valorado su trabajo. Bien, candidata, me ha hablado acerca de darles oportunidades laborales y de reinserción al mercado de las empresas, oportunidades laborales a los jóvenes. Y estos jóvenes que han dejado de estudiar por las universidades que se han cerrado por el licenciamiento, ¿qué opinión le merece SUNEDU? Yo totalmente respaldo la labor de SUNEDU y justamente más que respaldar la labor de SUNEDU también me pongo en los zapatos de aquellos jóvenes que se han quedado varados prácticamente, ¿no? Se han quedado sin el respaldo, se han quedado en la nada, los padres de familia que están preocupados, qué van a hacer, e incluso no se reinsertan justamente en las universidades con esa facilidad, porque uno, ¿cuáles son los factores? No están en su zona, no están cerca a su zona, pasan el presupuesto que normalmente pagaban, entonces, ¿qué se está haciendo para ellos? Pues tenemos que repotenciar y tenemos que darle solución desde el legislativo. Ahora, no nos podemos, pues, dar función de ejecutivo porque no la tenemos, pero sí justamente respaldar las decisiones que se tengan que tomar para poder darles esa facilidad a aquellos jóvenes que se han quedado en la nada, ¿no? Bien, candidata, ¿estaría de acuerdo con legalizar el uso recreativo de la marihuana? No estoy de acuerdo con el uso recreativo. El uso medicinal ya está aprobado, el uso medicinal sí, pero no estoy de acuerdo con la legalización. Como te digo, y este tema me gusta tocar, es que somos una sociedad que todavía tiene algunos temas, o sea, tiene temas mucho, o sea, todo tiene importancia, siempre digo, ¿ya? No porque sean minoría, dejan de ser importantes. Eso siempre voy a resaltar. Pero hay temas relevantes que ahora tenemos que tocar. En su momento, si se tendrá que debatir, como todo país democrático se debatirá, pero yo no estoy de acuerdo particularmente. ¿Qué tema le parece importante en el momento? Que va a llegar y es lo primero que va a poner sobre la mesa. Recuperar justamente aquel motor económico que son los emprendedores, darles esa facilidad a aquellas personas que se han quedado sin empleo, que ahora que no están, que están en sus casas, que no tienen la facilidad como nosotros de trabajar desde casa y estar tranquilos. Y justamente ellos son las personas que tenemos que enfocarnos, porque recordemos que nuestra constitución, la constitución de 1993, es una economía social de mercado. ¿Qué quiere decir? Que justamente el motor de la economía son aquellos emprendedores, personas. Yo vivo en un distrito emprendedor, como lo es Villa El Salvador. Es un distrito que veo y me da mucha pena cuántas personas tienen que guardarse porque viven con el día a día. Como te digo, se han tomado medidas, se ha repetido una receta que no ha funcionado y más empeora la situación, o sea, más complica la situación encerrando a las personas, ya que lamentablemente ellos son los que ganan día a día y ellos hacen que nuestra economía fluya en sí, ¿no? Empiece mayor formalidad, mayor ingreso, las empresas privadas tienen que trabajar en conjunto con el Estado para poder llegar justamente a estos cambios que el país necesita. El partido, como tal, se ha construido en base a, bueno, a 2 personas, Alberto Fujimori y Keiko Fujimori, quien es la cara principal hoy, todo el mundo lo sabe,
Keiko Fujimori. ¿No le preocupa este antivoto que ha ganado año tras año Keiko, ya que el partido se ha formado en base a ella? El partido gira en torno a ella. No me preocupa porque yo sé el trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo. No solamente desde el lado de Keiko, que es nuestra lideresa ahora, sino desde el líder histórico que es Alberto Fujimori. Saber de lo que hizo de primera mano, escucharlo es realmente gratificante y justamente la mente brillante que tiene para hacer los cambios, ¿no? Y ahora el antivoto es un tema que no me preocupa porque sé que en las zonas justamente rurales, a las zonas en que no todos los candidatos llegan, ahí está la presencia del fujimorismo. Lamentablemente, la coyuntura nos impide llegar a todas las zonas por la crisis sanitaria que tenemos, la crisis económica, pero sí sé que Fuerza Popular está presente en todas las regiones. Hay un antivoto, de todas maneras. Es lamentable ver que hay grupos que se cierren justo en enfocarse en el tema del antifujimorismo. Eso tenemos que cambiar ahora, no generar los antis. Eso creo que no estamos yendo con nuestra propia idea. Yo no voto por, no sé, candidato X porque es fujimorista, porque yo soy anti. Tenemos que eliminar esa palabra, no el anti, sino yo voto por Rodrigo, porque Rodrigo tiene buenas ideas, tiene ideas propias, y me gusta porque va con mi forma de pensar. Voto por él, no voto por él porque sea anti tal. Le he escuchado hablar de una forma muy particular acerca del partido Juntos por el Perú, pero vemos que Juntos por el Perú ha remontado en las encuestas incluso a Fuerza Popular. Como te digo, no considero que sea un reflejo. Yo sí, voy a ser sincera, no considero las encuestas 100% verídicas y además que recuerda que todo es volátil. Podemos tener una mira, uno puede estar arriba, mira Forsyth empezó arriba y cómo está cayendo con sus propias acciones, claro. Y segundo, que yo creo que la izquierda radical no debería tener algún tipo de posibilidad en este país si es que se va a enfocar tanto en... ¿Pero eso no es anti también? No es un anti porque yo no ataco, ¿ah? O sea, definitivamente cuando tengo algún debate y llegamos a los extremos, pues tendré que moderar, pero digo que la izquierda radical, o sea, me enfoco en la izquierda radical, ¿ah? ¿Qué es la izquierda radical? La que nos cuenta una historia que realmente no es, como ¿Juntos lo por el Perú es es izquierda radical? yo siento que hay candidatos de izquierda radical y lo han dicho abiertamente, o sea, no lo han dicho que soy izquierda radical, pero han, por ejemplo, abiertamente el candidato número 3, que no me acuerdo el nombre del candidato con el que he debatido también, Okay. que ha tenido muchas declaraciones o hemos visto abiertamente que le gusta el modelo de Hugo Chávez, lo ha dicho en Latina incluso, en el canal de Latina abiertamente, en el que no cree que haya sido una dictadura. Son cosas que definitivamente se tienen que estudiar, o sea, tienen que saber cuál es la diferencia, pero sí habrán candidatos que demuestren lo contrario. Es más, he conocido, no voy a decir los nombres, he conocido un par de candidatos de ese partido que tienen una idea distinta y me ha encantado hablar con ellos porque tienen una mira diferente, con más imagen de consenso, cero ataque. En cortito, ¿una persona sin estudios debe llegar a un cargo de elección popular? Yo creo que debe tener conocimientos básicos, pero ahí hay un tema complejo, la representación. Recuerda que las personas votan por la autoridad que represente su sector. Por ejemplo, un profesor puede representar justo a su sector y el grupo de profesores va a votar por él. Yo, como comunicadora, de repente periodistas van a votar por mí, o mejor dicho, jóvenes van a votar por mí porque se van a sentir representados. Por eso es un tema que se tiene que tocar con pinzas. Sí se debe tener conocimiento básico, prepararse, y justamente en un país demócrata tenemos que aceptar lo que la población decida, ¿no? Ok, ya para cerrar, si bien me he ido comentando que hay temas que no los considera lo suficientemente importantes como para ponerlos de urgente en la mesa parlamentaria, te voy a preguntar acerca de un tema que Todos son ha importantes, sonado, ¿perdón? todos son importantes, solo que, Claro, de como digo, urgentes, hay urgentes, claro. urgentes y Claro, hay un tema que sí ha estado sonando bastante y que los jóvenes muy seguramente van a querer saber su opinión. ¿Estaría a favor de legalizar el matrimonio homosexual? yo creo que de todas maneras eso es un tema, como te digo,
complejo que siempre me van a preguntar, y me encanta, ¿verdad?, que me hagan esas preguntas. Bueno, yo estoy a favor de la unión que tengan las personas, justamente si se trata de derechos. Yo creo que todavía somos un país que no está listo para poder pasar a un salto tan de la noche a la mañana. Empecemos desde ese lado. Ahora, quiero tocar este punto que es la adopción. En esa parte sí estoy en contra, ya que somos un país que ni siquiera tiene asistencia psicológica en todos los colegios públicos y vamos a querer dar un salto en la cual no vamos a poder manejar la situación. No busquemos cambios drásticos porque no vamos a poder contrarrestar algunos problemas futuros. Por ejemplo, pensemos en la parte psicológica de los menores, ¿no? Si en caso da apertura a eso, podamos pensar en la adopción de menores de edad por personas del mismo sexo, puedan sufrir de bullying en su momento, pero quiero decir de que no estoy discriminando, ellos son minoría, pero definitivamente tienen los mismos derechos que nosotros. Empecemos por esta parte que es la unión patrimonial y luego empecemos a debatir, como todo país democrático, cualquier tipo de propuesta adicional que se pueda ver, pero en base a la situación de nuestro Pero país. esto otra vez es Tanto muy político. es político, pero si me dices mi opinión personal, yo creo que todavía no estamos listos. Entonces, usted es una candidata que no estaría a favor de que una niña aborte y que no está a favor del matrimonio homosexual. Los dos puntos importantes, que son importantes como tú lo dices, todavía tenemos que trabajar no en el problema o la consecuencia, sino en el proceso que tengamos que hacer. Empecemos con grandes procesos y cambios progresivos que no van a llegar a futuro, pues no te digo que no van a llegar a nada, te digo que a futuro vamos a tener un país que realmente llegue a un consenso, debata alturadamente y realmente hayan cambios que cuando nuestro país esté listo podamos decir, ahora sí podemos cambiar la historia de manera correcta. Ok, insisto yo en mi posición que usted responde muy bien políticamente, déjeme decir. Vamos con unas preguntas rápidas ya para cerrar, a modo de ping pong. ¿Cómo qué político no quisiera ser? Vizcarra. ¿Cómo qué político quisiera ser? Creo que puedo hablar de manera propia. Me gustaría hacer mi propia historia. Okay. ¿Volvería a postular al Congreso en caso que no entre? Sí, ¿por qué no? Esto es vocación de servicio. ¿Se considera feminista? Si hablamos de feminismo con buscar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sí, sin llegar a escándalos, no es necesario. ¿Cuál es su libro favorito? Wow. Me encantan los libros de acción, ¿eh? Y de investigación me gusta Milenio, una trilogía que le recomendaría al 100%. Cuando acabe la pandemia, ¿qué es lo primero que hará? Cuando acabe la pandemia, seguir con todo lo que estaba haciendo, que es esta campaña, y aparte de eso, seguir llevando a esas mujeres el apoyo necesario, no necesariamente por campaña. Okay. ¿Estar en la parrafada ha sido? Genial. Político. Ha sido político. Político. Bien. Bien, candidata, le doy 30 segundos para que trate de convencer a la gente de que le dé su voto. Bueno, con ustedes estuvo Flor Mesa. Habrán temas picantes. Me gustó mucho esta entrevista porque es de jóvenes para jóvenes, espero que sí. Habrá gente que se junte o que se siente identificado, representada conmigo, habrá gente que no, y de eso se trata. La democracia debe prevalecer. Hoy voy con el número 6 por Fuerza Popular, defendiendo no solamente a aquel sector que ahora está discriminado, que es la mujer, sino aquel emprendedor que realmente se ve afectado en esta coyuntura. Pensemos bien, pensemos en los problemas de fondo. Así que hoy postulo con el número 6 de Fuerza Popular, representando a aquella mujer, madre, joven y así peruana como tú. Gracias. Bien, candidata, ¿dónde pueden ver más propuestas suyas? ¿Alguna red social, alguna página web? Sí, todas mis redes sociales están como Flor Mesa K6, en mi Facebook, en mi Twitter, en Instagram, y justamente estamos haciendo algunos lives en vivo para poder conectarse. Siempre sigan las entrevistas, así como la parrafada que me encantó, que es
Mira, no se compra con nadie, eso me gusta, pero siempre vamos a tener posturas distintas, somos, de todas maneras, vamos a tener esa identidad, pero sí en las redes sociales pueden encontrar todas mis propuestas, actividades, y si quieren más información sobre mí, también escribirme por interno a esas páginas oficiales. Ok, candidata, le agradezco que se haya dado un tiempo, que haya aceptado esta entrevista. Le agradezco también a su jefe de prensa por la cordialidad. Y bueno, a nosotros nos pueden encontrar @RodrigoLNA y @La Parrafada para que vean los siguientes candidatos, opinen y tomen una decisión para elegir bien en estas próximas elecciones. Les deseo mucha suerte para el 11 de abril. Y nada, nos Gracias, vemos en la Rodrigo. próxima entrevista. Comparte, likea, comenta y todo lo que se hace. Chao, chao. Gracias. Gracias, gracias. Un saludo para todos.